nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de que el compañero José Ernesto Flete Morillo esté aquí con nosotros. Cuando yo revisaba los chismes de los estudiantes sobre Flete, ¿sabes? Nada más decían los estudiantes, es muy dinámico, pero es muy profundo. Decían, es muy cercano, es muy sencillo. Sí, pero cumple con los criterios, no te puede pasar de la raya. Es decir, que realmente como profesor también ha sido un referente para los estudiantes, de manera que, doctor Flete Morillo, este escenario es todo suyo. Bueno, profesor Eulogio Silverio, señor director de la Escuela de Filosofía, maestro William Mejía Chala, coordinador de la Escuela de la Cátedra de Filosofía General, maestro Alejandro Arbelo, doctor Alejandro Arbelo, mi mentor, y a quien tengo una gran gratitud, porque si hoy en día, igual que al maestro Minaya, que acaba de entrar, si hoy en día, como dijo alguien, puedo ver lejos, es porque estoy sobre los hombros de los gigantes. Maestro Julián Álvarez, que fue quien confió en mí en cierta ocasión para que yo le fuera su profesor ayudante, y decía, no, mándame a Flete, ándame a Flete. Y también la señora Marianela, la esposa de viuda de Nova, que fue el maestro Nova, fue quien me rescató, quien me recogió cuando yo estudiaba pedagogía, y me dedicaba atención y hablaba conmigo temas, y esa parte de que él me dedicara su atención me importantizaba. Y siempre tenemos en la memoria gratos recuerdos del maestro Nova, de nuestro Sócrates, de la Escuela de Filosofía. Público en general, con lo que ha dicho el maestro William, voy a emular lo que dijo el profesor Edwin en una clase. Dijo él, bueno, espero no decepcionarlo a todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Menexe, ¿no? También a una parte a nuestra querida y amada Lusitania Martínez, que le decía a ella que en estos días lo más seguro el oído no lo dejaba tranquilo porque la mencionábamos mucho en una clase de doctorado. Y todos ustedes, compañeros de la Escuela de Filosofía, profesores y público en general. Uno de los temas, ya se ha hablado mucho del filósofo Platón, uno de los grandes referentes de la filosofía occidental, con relación al tema de sus pensamientos, sus obras, que ha sido objeto de discusión. Uno de los diálogos del filósofo mencionado es el Menéxenos, y todavía existe en duda de que se pregunta si corresponde o no a Platón, por la dinámica del tema. Y uno de los temas que se discute, que estábamos hablando el profesor Silverio, antes de entrar a clase, era si realmente el Menéxenos era o es un libro irónico, una sátira a la sociedad, o es totalmente un libro que con marcada profundidad y seriedad trata ciertos temas, como es el tema de los panegíricos. Hay autores como Karl Popper, que sostiene que es un libro, que es un texto, entre otros, que es un texto, un diálogo con una marcada ironía sobre los problemas con asuntos sociales. Y Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, plantea que no, que hay cierta seriedad con relación al tema del Menéxenos. Yo me inclino por la parte, después de estudiar, de leer, de que realmente no creo que sea del todo irónico, por la profundidad con que trata ciertos temas. Un ejemplo es el tema de los panegíricos, con relación al tema de la muerte, cuando uno tiene que dar ciertas palabras con alusión al fallecido. Y dice Sócrates, comenzando el capítulo, dice él, bueno, pero ahí se nota la marcada ironía. Dice él, bueno, es que lo que podemos ver es que en los panegíricos, en los epitafios, en los discursos, en la oratoria fúnebre, atacando a los sofistas,
ustedes lo que hacen es querer halagar al pueblo, y es fácil halagar al pueblo para que el pueblo se sienta correspondido en esas adulaciones de ustedes, poniendo en cuestión o poniendo bajo tela de juicio la honestidad de quienes tienden a elogiar o a dar un epitafio o a pronunciar un epitafio, un panegírico, y eso lo hemos visto. En estos días estuve hablando con el doctor Leonardo Díaz sobre eso precisamente, de que, y trayendo a colación el tema de Trujillo. Cuando muere Trujillo, hay un panegírico que lanza Balaguer. Y Balaguer hablaba, o sea, lo que describe en ese, o a quien describe en ese panegírico, es precisamente una persona totalmente distinta a la que el pueblo tenía una experiencia bien incómoda. Pero la palabra de que da Balaguer en ese momento es totalmente distinta. Incluso, eso lo recoge René Fortunato en el texto, en el film, el documental, el tercero, El poder del jefe 3, donde Balaguer dice, al final, sostiene, dice, adiós, tus hijos espirituales te recordarán siempre. Lo describen como campeón de grandes batallas, entre otras cosas. O sea, a eso es que Sócrates está atacando. Dice que ustedes lo que dan el discurso es totalmente mentira. Hay una exageración con relación a los muertos que ustedes describen, y en eso consiste precisamente lo que son las funerarias. Mario Puzo, en El Padrino, le llama a eso pompas fúnebres. ¿Por qué? Porque lo que se busca es agradar a la persona o a los familiares del fallecido, exaltando la figura de esa persona. Por esa razón Sócrates se distancia y dice, no, es que ahí no hay un verdadero elogio con relación a los difuntos. Entonces, ¿a dónde va Sócrates? Bueno, es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué pasa con el tema del discurso? Vemos el diálogo que comienza con dos personajes, que es con Menéxeno y con Platón y Sócrates, discutiendo el tema de que va el Estado, y quiero que marquemos un interés sobre esto, porque el Estado tiene que elegir al que va a dar las palabras, el discurso fúnebre. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que incidir en ese dato? ¿Cuál es el marcado interés del Estado? No lo vamos a ver en el primer diálogo, donde Sócrates refuta a Menéxeno, sino que lo vamos a ver más para adelante en un personaje llamada Aspasia, que me hizo buscar en otro texto como a Gilles Ménage, que habla de un autor del siglo XVII, donde habla de la historia de las mujeres filósofas, y precisamente toma en observación a Aspasia. En lo que transcurre el diálogo, Sócrates inmediatamente comienza hablando y dice, pero yo fui y vi el discurso de Aspasia y tú deberías verlo. Entonces ahí Sócrates le repite a Menéxeno el tema del discurso o el discurso de Aspasia, se lo reproduce, que usted nota una gran memoria de parte del filósofo, porque repitió, o sea, porque dice el discurso paso por paso de Aspasia. Ahora, ¿cuáles temas en el discurso de Aspasia? Porque el tema, lo que hay, la conversación entre Menéxeno y Sócrates no es muy extensa para la profundidad del texto. Este es un texto sumamente corto, pero de una gran profundidad, al hablar un tema tan delicado como ese tema de la muerte y el panegírico y el tributo, en este caso, a los fallecidos. El discurso fúnebre aparece aquí como un tema de interés del Estado, que es lo que Sócrates quiere resaltar. ¿Por qué Sócrates habla del interés del Estado? ¿Por qué el Estado tiene que tener esa participación en el momento de elegir al que va a dar la oratoria? Cuando nosotros vemos que en el barrio, un ejemplo, o cualquier persona puede dar una expresión totalmente a favor o en contra. Ahora, es que el que va a dar si es el Estado el que da
las palabras, si es el Estado, aquel que habla de parte del Estado va a resaltar debidamente la figura del personaje. Me voy a ir a las Escrituras, a la Biblia, cuando muere David y Jonatán, cuando muere Jonatán y Saúl. La expresión de David, ¿quién es el que habla? No es el ciudadano común y corriente. Es una figura connotada del Estado. Y la expresión que él utiliza, cómo han fallecido, cómo han caído los valientes. No es lo mismo que lo diga una persona del pueblo como nosotros, a que lo diga una persona que representa el Estado, que ostenta el poder. El discurso fúnebre, como interés del Estado, vemos la elección del orador, como Sócrates lo ha mencionado. La finalidad, lo que Sócrates quiere resaltar, que hay una distorsión de parte del hombre común y corriente o de las personas que están lejos del Estado, porque a veces elogiamos a quienes no debemos elogiar, pero por esa razón dice Sócrates, parafraseándolo, el verdadero elogio que se puede dar al héroe es aquel que ha muerto por la patria. ¿Por qué? Porque es aquel que se ha preocupado por los temas de la sociedad en general. Sócrates está apuntando no es al bienestar individual, sino al bienestar colectivo. Y el que muere por H o por R en un lugar, aunque no haya cometido algún crimen, no representa dignamente, en este caso no representa el bienestar o el bienestar mayor. ¿Cuál es el bienestar mayor? La sociedad, o en este caso la patria. Y ahí quiero señalar, entre las cosas que estoy investigando, que algunos incluso le endilgan al Menexeno como ciertas tendencias racistas, y no creo que hubiera tendencias racistas porque están hablando de rechazo contra los inmigrantes. No es que hay un rechazo de los inmigrantes, ni un rechazo hacia personas de otras etnias. No, lo que pasa es que Sócrates lo que quiere resaltar es que el héroe, en este caso a quien se debe resaltar en el discurso, que es por el cual el Estado está velando, el héroe es el que debe representar el bienestar de la sociedad porque muere. Por eso dice él, es que lo mejor que hay, dulce y decoroso, que lo vamos a ver luego en el siglo XIX, que lo van a repetir, dice Sócrates, es que dulce y decoroso es aquel que muere en la guerra por la patria. Dando a entender que ese es el mejor argumento para levantar un discurso fúnebre que se corresponda con la verdad. Y me voy a explicar, me voy a ir otra vez, ya que el maestro William me provocó, al tema del cine. Y voy a irme específicamente al cine documental, una escena que yo sé que muchos profesores que están aquí conocen muy bien, y es cuando cuando muere a Maury en la gruta, que murieron el grupo de los palmeritos, que muere en ese momento. Hay un discurso de doña Manuela, la madre de Amaury. Y me gusta porque fue una buena toma con relación a la imagen que reproduce Fortunato, donde la madre, a semejanza del Cristo, aparece con los brazos abiertos y el discurso de ella hablando, apologando la figura del que muere, pero no está describiendo la muerte de un ser cualquiera, sino que está describiendo la muerte de un hijo que dio su vida por la patria. Y dice ella, por ustedes la población que pasa hambre en este pueblo. O sea, está describiendo un mártir. Es un mártir que está describiendo. Incluso la posición del hijo muerto que presenta la cámara, vendado, y los brazos de doña Manuela y toda la multitud lo que hace es representarte, recrear la relación del martirio de un Cristo que muere a causa sacrificándose por los demás. Y la relación también que se puede ver entre la madre que aparece joven y el hijo mayugado es la misma imagen que podemos encontrar en el Cristo de Velázquez. Entonces, esa imagen, eso que recoge el discurso que da doña Manuela, está hablando le está describiendo a una persona que no le era ajena a la sociedad y que había ofrendado su vida, por lo tanto,
en contraposición al discurso de los sofistas, dice Sócrates, ese es el verdadero discurso. ¿Por qué? Porque es el hombre que murió por la patria, el que entregó su vida por la patria, y de manera insistente, en el discurso que replica, que reproduce Sócrates, el discurso de Aspasia, se martilla constantemente el tema de la patria, el tema de la nación, dando a entender, incluso como vamos a ver más para adelante, que el único que para poder dar un verdadero discurso que se corresponda con la realidad tiene que conocer perfectamente la historia de los héroes. Que nadie que no conozca la historia de los héroes está capacitado, o sea, es una paráfrasis, está capacitado para poder hablar de la misma persona. Todo ese largo discurso de Aspasia es que ocupa la mayor parte del diálogo y del mismo discurso con relación a los héroes, que da una larga extensión. Fíjense que hay una inversión. ¿Qué hacemos nosotros en un panegírico? Que tratamos, y de ahí vienen las pompas fúnebres, tratamos de hacer quedar bien a los familiares, porque en eso consiste la funeraria. Me van a disculpar por lo que voy a decir, pero la funeraria es un espectáculo en pro de los familiares. En la película con Liam Neeson y Christina Ricci, que se titula Más allá de la muerte, hay una parte que va uno a la funeraria, que están preparando el cadáver, y va a visitar al muerto, y le pregunta, el que no me recuerdo el nombre, me ayudarán ahí, el que lo prepara, le pregunta, que es Liam Neeson, le pregunta al hermano de uno de los fallecidos, ¿es así? ¿Lo quiere bien así? Dice él. No. Él era un poquito más risueño. Entonces toma los dos dedos y en la comisura de los labios lo empuja hacia arriba y dice, así es él. Está perfecto. Así es que lo queremos. O sea que lo que vemos en la funeraria es un espectáculo para los vivos. Hacer quedar bien a quienes, a los vivos. Por esa razón las personas se preocupan de que el acto sea lo más solemne, que tenga todo un aparataje, porque no consiste en resarcir la figura, no consiste en hacer quedar bien el muerto, sino el vivo. Y si hay un discurso a favor del muerto o a favor del fallecido, no es por el fallecido en sí, sino para preservar la memoria de los vivos. Bueno, en este caso Sócrates lo que hace es que invierte esa costumbre. Dice, no hay que preocuparse por los vivos, por el muerto. Porque, ¿qué representa en este caso el muerto? ¿Qué representa el fallecido? Y Sócrates dice que el fallecido representa el Estado. Una vez el profesor Leonardo Díaz, y yo sé que le conocerá bien al maestro, al doctor Minaya, que fue su tema, el de Bonó, dice Leonardo que Bonó marcaba, digo que porque no tengo ese dato, pero decía el que Bonó insistía en que había que preservar la imagen de los santos. Que si movemos mucho los santos, nos vamos a quedar totalmente sin referente. Entonces, en este caso, Sócrates insiste, dice, hay que preservar la imagen, la memoria de nuestros héroes que murieron en la guerra, que ofrendaron su vida peleando por lo que nosotros hoy en día ostentamos, que hoy en día nosotros disfrutamos. Entonces no podemos olvidarnos de ellos. Y de ahí viene entonces el marcado de interés del Estado. ¿Por qué el Estado busca a un orador? ¿Por qué el Estado y ese orador debe conocer la historia al dedillo de la patria? Porque es el único que va a poder hablar y construir para las futuras generaciones. Un ejemplo, Mercedes Sosa, en una canción que se llama Las Estatuas, dice ella en una de sus piezas, dice que las miramos las estatuas y que nos miran silenciosas cuando quieren contarnos una historia de la patria. O sea que cada vez que nosotros pasamos frente a un monumento, como en el caso del altar de la patria o el Panteón Nacional, o pasamos frente a la figura de uno de los padres de la patria, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo una enseñanza para las futuras generaciones. Recuerdo en una ocasión que en la Feria del Libro, hace años, antes de que usted estuviera, escuché a una persona del Instituto Baltiano, una mujer, explicándole, no sé si recordarán, cuando se cambió
la figura del Duarte enfermizo, anciano, viejo, y ella le explicaba a otra persona por qué el cambio de ese Duarte joven, robusto, lleno de vida, y dice, ya tuvimos que cambiarlo, porque ese Duarte que había era enfermizo. Y el mensaje que le estábamos mandando a las generaciones futuras es un mensaje equivocado totalmente. No nos conviene, es dañino, es pernicioso. Entonces, este Duarte, decía ella, es el Duarte que nuestros jóvenes deben conocer. Esa parte quedó grabada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hemos visto hoy en día, los grandes cambios en nuestro país, lo que va llevando, los cambios que el país va sufriendo, que se va quedando sin referente, lo que podemos echarle mano ahora mismo es precisamente la figura de un Duarte joven, para que los jóvenes vean que no carecen de referente y que el padre de la patria era joven igual que ellos, porque lo que tenía era 25 años. Pero sin embargo quieren distorsionar todo eso. ¿Para qué? Para poder destruir la patria, como habla el mismo Sócrates. Entonces Sócrates dice, tenemos que cuidar que el que vaya a dar el panegírico, el que vaya a dar la palabra, dice Sócrates, tiene que ser una persona que conozca de historia, la historia de la patria. En estos días tuvimos una reunión en un curso de doctorado que se armó un reperpero, porque hay una persona que quiere hablar de historia dominicana. ¿Pero desde qué contexto? Desde el contexto de los grupos sí, de abecedario y todo ese tipo de cosas. Tiene otro nombre, pero es de los progresistas, de los progres, que quiere hablar de la historia, pero no conoce nada de la historia. Entonces va a reproducir un guión que es constantemente, que es lo que han dicho en contra de la República Dominicana, pero no conoce la historia. Entonces, ¿cómo una persona que no conoce la historia puede hablar algo tan sencillo como el caso de este muchacho que fue torturado en el 16 por los norteamericanos, Cayo Báez, que lo refiere Andrés Avelino en un poema que tiene? O sea, ¿cómo va a hablar esa persona de la persona de Mesón, Pedro Mesón, que fue torturado cuando Trujillo? O sea, ¿cómo puede hablar de esa persona? ¿Cómo puede elaborar un discurso que sea referente a la patria y que pueda resarcir a la patria si no conoce de historia? Entonces, eso es lo que Sócrates está diciendo. Dice, no, a través, claro, del discurso de Aspasia, porque cuando él reproduce el discurso de Aspasia es porque, y ahí yo disiento de lo que otros plantean, de que es una ironía. No es una ironía, porque si usted le presta atención, ahí habría que preguntarle a los que manejan el griego, los traductores, pero la intensidad del discurso, la carga emocional que presenta Aspasia del discurso, es un discurso solemne, cargado de energía, cargado de emoción, cuando habla de la patria, de los que murieron y va citando personajes. Y no creo que sea ironía, porque algunos quieren irse a la vida personal de Aspasia. Y ahí fue que le cito este texto de que era un amigo que quiero mucho, estimo mucho. No voy a decir por discreción que es el director de la escuela. Él cuestionó, ¿verdad?, la vida de Aspasia. Pero ¿qué pasaba con Aspasia? Que la quiere incluso hasta sindicar como ramera, prostituta. No. Dice Gilles Ménage que Aspasia era una mujer intelectual, maestra de oratoria, que había sido hecha prisionera, o sea, fue una prisionera de guerra, y que Pericles, el gran Pericles, se casa con ella, pero que además de ser maestra de ella, de Pericles, también fue maestra de Sócrates. Quiere decir con eso que, y ahí entonces, atendiendo a Sócrates, con relación al tema de los maestros y cómo habla, la presenta, a lo que yo entiendo, la presenta como una figura ideal, una figura respetable. Y en todo el diálogo que usted puede leer, no aparece la marcada ironía de Sócrates, yo no la percibo. Al menos, y la revisé cuando estuve discutiendo con el maestro Silverio, que él fue a la cocina, yo me senté, cogí el libro otra vez y me puse a buscar. Y digo, no, pero es que yo no veo. Incluso me fui a la parte del epílogo, que es donde Sócrates repite, termina con cierta sorna,
en este caso, la única sorna que Sócrates dice, le dice a Menéceno, dice, no le digas a nadie lo que yo te he dicho, porque si hay, el tema era que la mujer no podía hablar y todo ese tipo de cosas, y ahí yo veo que Sócrates justifica, dignifica la figura de la mujer a través de presentar a Aspasia como un modelo, el discurso de ella, que cuestiona a Menéceno. En resumen, Menéceno dice, ¿y tú crees que ella pueda decir una cosa? Y Sócrates dice, pero tú no querías verlo, porque se trata de una mujer, es que tú no quieres ir, ve a verlo para que tú veas, ve a verlo, tú no estás hablando, tú no estás diciendo, ve y comenta, y ahí tú puedes ver. Entonces Menéceno dice, no, no quiero ir a verlo, me basta con lo que tú dices, pero si tú sabes que hay algo más que ella dice, tú me lo cuentas y dice, ten seguro que te lo voy a decir. Esa partecita me dice que Sócrates, no, que el Menéceno no es una sorna contra, como suele acostumbrar en otros diálogos. Sócrates, por otro lado, Sócrates plantea la finalidad del Estado, dice que al buscar un orador busca perpetuar la memoria de los héroes. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque estoy tratando de recoger entre una cosa y otra. En la película 300 dice, cuando en la escena donde está el general Leónidas herido y que estaba a su lugarteniente con ojo vendado, le dice uno de ellos, mira, es que nos van a matar, son demasiados contra nosotros. Dice Leónidas, mejor todavía, porque si nosotros morimos por la patria, ten la seguridad que nuestra fuerza, nuestra muerte, será un elemento nucleante para toda la nación griega. Y ese tema, más para adelante, vamos a ver, algunos se burlan cuando yo cité en una ocasión a Manfred, el historiador ruso, y dice Manfred en el texto de Historia Universal, en el tomo 1, plantea de que la muerte de Leónidas fue elemental para unificar a toda la nación griega. Y Sócrates plantea que el que va a elevar un discurso sobre el héroe debe procurar que la imagen del héroe quede totalmente impoluta. Por esa razón es que tenemos que tener cuidado, tanto en educación, de querer esa supuesta sinceridad, de querer elevar, de querer decir la verdad. Hay que tener cuidado. Y me perdonan, pero no todo se dice. No todo se dice. Porque en educación, sobre todo, es un tema de ideología. Y la educación, decía un autor llamado Jacobo Moquete, de Historia de la Pedagogía, me acuerdo que leí eso en el 92, y esa cita decía él, educar es preparar, es la acción del Estado de preparar al sujeto con la finalidad de que responda a sus intereses. Y si nosotros nos equivocamos en este tema de querer ser lo más neutral, eso es peligroso. En un momento, y más como el que está viviendo la nación dominicana, no podemos caer en el tema de la neutralidad. Y voy a citar un discurso que dijo Jesús, que para muchos dicen que es un tema, es una falacia de la falsa, de los extremos, no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, que dice, o es conmigo o es contra mí. Dice Jesús, el que no es conmigo es contra mí. Y eso pasa en el tema de la patria. Si en la patria no educamos a los sujetos en la educación no educamos a los sujetos en función de los intereses del país, de la patria, de la nación, estamos equivocados. Entonces Sócrates en esa parte lo que está resaltando dice, no podemos equivocarnos, incluso se va más lejos. En el discurso que reproduce de Aspasia, dice él, dice Aspasia, Sócrates por boca de Aspasia, dice él, y el Estado debe ser respetuoso, debe estar comprometido con honrar también la memoria de sus héroes. Y dice, ¿cómo lo vamos a honrar? Bueno, están sus hijos. Están sus hijos, que honren a sus hijos. El Estado, dice Sócrates, debe ser padre para sus hijos,
esposo para la mujer que queda viuda, y debe ser en este caso un hijo para la madre. O sea, debe existir una responsabilidad de parte del Estado para proteger a la memoria del héroe. No es solamente elevando, construyendo discursos, argumentos o apologías extensas, dice no. Es respetando, respondiendo a esos héroes que murieron en la guerra por la patria y que dejaron a sus hijos desamparados. Entonces, el Estado, dice él, debe proteger, debe ser responsable con eso. En el epitafio a los héroes de guerra, dice Sócrates, la exageración no tiene cabida. Lo que se describe en la realidad debe corresponderse con los hechos. Y es el caso, como cité ahorita, el discurso de la comparación del discurso de Trujillo, que el que miraba, el que le presta atención al discurso del panegírico de Balaguer, sabe que lo que está describiendo no es la verdad, que es la crítica de Sócrates, pero en la oratoria de doña Manuela, cuando separa la simbología del Cristo crucificado, todo ese tipo de cosas que representa del que murió por la patria, dice ella, pueblo, y ahí apela entonces a la memoria, dice, ustedes saben bien que ese que murió, que mi hijo murió por ustedes, el pueblo que pasa hambre. Y lo dejo ahí, porque más para adelante, yo le dije a ustedes que Sócrates hace una inversión con relación al panegírico. A él no le importa a los vivos, a él le importa a los muertos, sobre todo los muertos de guerra, porque son los que representan a la patria, son los que representan a la nación. El discurso fúnebre, panegírico, epitafio, como le quieran llamar, porque depende de cómo lo usemos, permite construir una figura impoluta del héroe. Y ahí viene entonces la trascendencia, cómo el héroe trasciende en el momento en que muere por la patria. Me voy a ir a la muerte de Salvador Allende, a una canción de Pablo Milanés, que cuando dice que el momento que se queda solo, que él muere y sonaron los disparos, explotaron, saltaron las piedras, y tú emergiste perfecto de ahí. Es la transición en el momento de la muerte de cómo el héroe se perpetúa en la memoria de los personajes. Por esa razón es que los regímenes de facto se encargaban de embarrar la memoria de los héroes. ¿Para qué? Para que no quedara memoria, vestigio, ni quedara la simbología, no quedara como referente. Por esa razón, en la película de Mario Puzo, en la película cuyo guión hizo Mario Puzo, El Padrino, cuando va Don Corleone, donde el señor Bonacera, que está en el libro del Padrino, me gusta más la versión del Padrino, del texto, dice el autor, el Padrino, míralo, cómo ha quedado, mira nada más, su madre no puede reconocerlo así, no es mi hijo Sony. Este es el momento en que tú tienes que hacer bien tu trabajo. Y dice Mario Puzo que el hombre hizo un trabajo perfecto, rescatando la figura de la persona. Digo esto porque cuando un héroe de guerra muere, y lo vemos en la Ilíada, cuando muere Héctor por mano de Aquiles, ¿qué es lo que hace Aquiles? Que coge el cuerpo de Héctor y lo pasea de un lado a otro, dura una noche entera arrastrándolo, y dice que hubo una diosa que fue Palas Ateneas. Ahí viene el tema de la mujer, el papel de la mujer, que sí aparece en la antigüedad, que aparece cubriendo el cuerpo para que no sea desfigurado la imagen del héroe. Entonces, los regímenes de facto se encargaban de destruir, de magullar, para que no quedara figura. Y lo vamos a ver, y en un documental que hay sobre la muerte de este muchacho del Che Guevara, ¿qué es lo que hace la policía? Que lo presenta sin camisa, sin zapatos, todo baleado, como un bandido. E incluso hace que todos los campesinos y la prensa pasen a ver la osamenta, el mismo tema de Aquiles, de ver la osamenta para que no quede el referente de la figura.
y comienzan a tirar por todas partes de que era un héroe, de que nuestros campos no producían, desde que él llegó fue una desgracia. Lo mismo pasa con el tema cuando agarran a Amaury, que uno de mis estudiantes lo puso a hacer esa investigación y fue donde doña Manuela a hacer la entrevista. Y dice doña Manuela en una entrevista, yo vi el documental, que ellos me lo presentaron, dice que ella dijo que todos esos muchachos quedaron todos cercenados. Dice ya, el que menos mal quedó fue Amaury, pero a todos ellos le arrancaron la cabeza, lo despedazaron. Y dice, y también está el caso de Camaño, cuando muere Camaño, que todavía al sol de hoy no sabemos dónde quedó Camaño. ¿Por qué se hace todo eso? Para que no quede referente en la sociedad. Ahí entonces entra Sócrates, y por esa razón digo que no creo que el discurso sea una ironía, porque entonces viene la parte con los vivos. Y dice Aspasia, dice, y a ustedes los vivos les voy a decir una cosa. No hacemos nada con llorar. Tenemos que soportar los males, hacerle frente a los males. Y el papel de los vivos, en resumen, en una paráfrasis, es perpetuar la memoria de sus grandes héroes. Perpetuarla. Y tratar de tener una vida digna que se corresponda con ellos. En esa razón, en ese sentido, ¿verdad? Porque leí tantas cosas que fue un daño que me hicieron, porque sobre todo mi tema de tesis de grado fue sobre la muerte. El ciudadano es un producto de la sociedad. Y aquí entonces, dice Aspasia, voy a replicar brevemente ya para ir culminando. Después de esto, ha suscitado para sus hijos el nacimiento del aceite, auxilio contra las fatigas. Y después de haberlos criados, hablando de la responsabilidad del Estado, de haberlos criado y haberlos hecho crecer hasta la juventud, ha introducido como sus gobernantes y educadores a los dioses, cuyos nombres que ya conocemos conviene omitir en una ocasión como esta. Ellos han organizado nuestra vida de cara a la existencia cotidiana, al habernos educado, los primeros en las artes, y habernos enseñado la adquisición y el manejo de las armas para defender nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué nosotros hacemos cuando educamos en historia a nuestros hijos? Cuando le hablamos de los héroes, estamos dándole armas. Estamos dándole armas para defender el país. Pero ¿cuáles son los referentes? ¿Cuál es el referente? Por esa razón, fíjense que hoy en día se están levantando figuras que no tienen ningún tipo de pudor. Y no es que esté mal que lo que yo hago, sino que no tiene un referente moral, porque no quieren que las generaciones tengan referente moral. Entonces tenemos que volver ¿a dónde? Hacia nuestros héroes. Y entender la importancia de saber elevar, como dijo Sócrates, un discurso que represente, que se corresponda, un discurso verdadero, que se corresponda con la figura del héroe. Por esa razón, cuando hablamos del Instituto Duartiano, en una ocasión que se levantó, que alguien cogieron un grupo y comenzaron a burlarse de la figura de Duarte, que comenzaron, ya usted sabe, a distorsionar la figura, salió en contra y dijo, no podemos jugar con eso. Porque si hacemos eso, estamos sentando un mal precedente con relación a las generaciones que vienen. Entonces, por esa razón, y termino con esto, dice este hombre, el que escribió Camaño, la canción, caramba, Ramón Leonardo, dice él, creyeron que te mataron. Y creyeron que estabas muerto y estás demasiado vivo. Y dice Manuel del Cabral, en el texto, en uno de sus textos, El muchacho de la farmacia, se titula así, dice él en el texto, me recuerdo muy bien, dice, el idioma llegó hablando en inglés. Matan al muchacho y dice él al final, dice, y hay muertos que su cadáver sube más, su memoria sube más, mientras su cadáver, su ataúd desciende.
Entonces, quiere decir que mientras más pasa el tiempo, tenemos la responsabilidad de validar el carácter de nuestros héroes. Es lo que trata el discurso de Sócrates. Y al final, en el epílogo, la despedida es totalmente donde él rezarse, correcto, maestro, rezarse el papel de la mujer y le recrimina a Menécelo, le dice, porque es una mujer, tú no quieres ir a verla. No te diste cuenta de todo lo que dijo, y eso es lo que a mí me vale o mi argumento para poder entender de que, coincidiendo con Immanuel Kant, de que no es una parodia, sino que es un discurso demasiado serio, sobre todo por el tema de la patria. ¿Es cuánto? Vamos a ver, fue por cortesía. Bien, entonces abrimos los turnos. Bueno, parece que hay varios. Pero bueno, parece que el doctor Flete ha dejado esto incendiado aquí. Entonces comenzaríamos con el señor director, la querida Lusitania, el querido Martín, el caballero y el otro caballero, Dios. Entonces tenemos ahí Guillermo. Entonces ahí tenemos ya esa primera ronda. Doctor Flete, usted decide si responde directamente cada pregunta o espera que la hagan todas juntas. Todas juntas. Usted tiene con qué. Tiene memoria. Tiene sí, memoria. gracias. Ya a ver, le dio memoria papelográfica. Bien, comenzamos entonces, maestro. Bueno, no es una aclaración porque Flete como dicen por ahí, me tiró para el medio. Era una conversación que teníamos entre los dos. Y él me tiró para la calle ahora. Entonces debo aclarar que lo que yo le dije, esa aclaración se la hago para que lo que yo le dije es que no, que esa mujer debió ser importante para ser la esposa de una figura como ese señor, como ese gobernante, porque si fuera verdad que era simplemente una prostituta, él no aparecería ni en la historia ni iba a ser la esposa tampoco de él. Eso es por un lado. El otro asunto es sobre el discurso fúnebre. Ustedes saben que uno sin querer, la familia lo involucra en esas cuestiones. Ellos suponen que uno sabe o sabrá algo más que ellos, no sé. A mí me ha tocado con la familia, sobre todo de Fátima, en Constanza, que cuando se moría alguien, me decían, escríbete algo. Entonces uno se ve obligado a conocer estas cosas para poder escribir algo que realmente reivindique un poco la figura del muerto, del héroe, en este caso, pero que también le dé tranquilidad a la familia. O sea, yo me ocupo cuando escribo, y lo he tenido que hacer, aunque yo no esté ahí, me mandan el texto, me dicen, escríbete algo para fulano, otro lo lee, naturalmente yo no lo leo. Se lo doy a una familia que pueda leerlo y causar las emociones. Sin embargo, yo me he dado cuenta que uno logra ese propósito con el discurso, con las palabras en la iglesia, que la dicen en ese momento, ya la dicen ahí, y yo he logrado irle manejando las emociones y finalmente que la familia termine considerando de que de alguna manera era lo que tenía que pasar y que vamos a estar mejor. Y he usado el recurso de decirle ya en varias ocasiones y lo han hecho. Si están de acuerdo con que ha vivido bien, vamos a despedirlo con un aplauso. Y eso como que relaja un poco. O sea, la familia se siente bien al ver que su muerto fue despedido como en ese momento como de alegría. Ya no hay nada que hacer, es lo que quería compartir, simplemente esa experiencia con el discurso fúnebre, que no es para héroes, sino para gente de campo que han vivido bien y que es bueno que los otros sepan lo que hicieron, sobre todo el compromiso con la familia y cómo la familia se ocupa de ello en sus momentos finales, mencionarlo por su nombre. Eso uno lo aprende ahí, pero también lo aprende en lo que se llaman en la elaboración del duelo, que en las clínicas de cuidado paliativo se trabaja mucho ese elemento de trabajar con la familia, la elaboración del duelo, tanto antes de la muerte del familiar, si la enfermedad es prolongada, pero también
después, porque queda un duelo tan terrible que si no hay un profesional que lo ayude a salir de eso, mucha gente se mete en un bucle. Bien, profesora Lusitania Martínez. En relación al rol de afasia y de bioquímica, yo no me voy a encargar de eso ahora, pero sería bueno tener una idea, como tienen ustedes, de los 25 diálogos, por lo pronto de 10 de los diálogos, para darse cuenta cómo uno puede deducir cuál es el papel que tienen las mujeres real en los diálogos platónicos. Porque muchas veces se cree que porque Sócrates elige, o Platón, digamos, a Diotima para plantear el problema de su discurso acerca del amor, los diálogos de Platón son feministas, solo porque se eligen a las mujeres. Pero hay muchas contradicciones a lo largo de los diálogos de Platón que hablan tanto del papel secundario de Aspasia, sobre todo, y también de Diotima, porque, por ejemplo, en el banquete, del que se supone que yo voy a hablar la próxima vez, puse nervioso a alguien cuando dije que yo voy a hablar. En el banquete hay elementos femeninos, porque las mujeres son el centro, Diotima y demás. Sin embargo, las mujeres no alcanzan la sabiduría, según la teoría de Platón. Y en la República ocupan un lugar en el Estado y sin embargo son bien común, lo cual es una opresión, no es nada bueno. Bueno, pues, pero eso lo vamos a hablar después. Lo que quiero hablar del panegírico, yo tengo la experiencia de que cuando se muere alguien acentúan sus virtudes. Dice Heidegger que en el muerto está encerrada ya toda su biografía. Probablemente se debe a eso, a que se murió, vamos a hablar de su biografía. Y como Sócrates plantea, porque la tesis de Sócrates es, al menos en el banquete, que filosofar es aprender a morir, pero no a morir de cualquier manera, sino a morir haciendo el bien. ¿Cuál es el bien? La inmortalidad del alma, conseguirla a través de hacer cuestiones nobles, porque según Diotima, el alma tiene un deseo erótico de alcanzar la inmortalidad. Se plantea en el banquete que empieza con todos los cuerpos y luego sigue a través del alma, que sería el verdadero amor, el filosofar. Entonces, yo planteo lo de la exageración de las virtudes porque a pesar de que Flete habla de las virtudes del patriota, habló en algún momento de que la familia se prepara un poco para exaltarse. Y yo veo que es todo lo contrario, que reposan más bien en el difunto, en exagerar. Incluso yo he asistido, que no voy nunca, a funeraria y he oído alabanza acerca de un determinado difunto que realmente está muy lejos de lo que... Por eso yo pido a Alejandro que sea el que haga mi panegírico para que exagere un poco y haga de mi biografía. Pero lo que quería recalcar era eso, que la tesis socrática es acerca de la muerte, que uno aprende a morir filosofando, toda la serenidad a ese evento, que es el único enigma
que Borges decía que por lo menos era chévere porque uno supuestamente iba a calmar a saber en qué consistía. Parece que él creía en eso de la separación del alma y del cuerpo, que no era ateo, porque ciertamente por otro lado se dice que la muerte es chévere porque ella es cuando uno no es, y no es cuando uno está vivo. Eso era lo que quería decir. Profesor Martín Antal. Tu amigo. Yo, El discurso de la ética no es un discurso por la muerte, es un discurso por la vida. Cuando uno oye hablar de dignidad humana, satisfacer las necesidades de los pobres, de los enfermos, de los caídos, lo que se está buscando siempre es rescatar lo que se llama la vida. Aquí cuando hablamos del panegírico estamos resaltando el sentido de la muerte y como que también la misma muerte nos la juega doble, porque cuando uno busca el sentido de la muerte, por lo que estamos viendo acá, es un discurso al vivo sobre los valores. Es un discurso al vivo sobre los valores de ese muerto. Si ese muerto realmente está dándole vida con su muerte a la patria, a los demás, a la familia. O sea que al final no se está celebrando en ningún caso una derrota, ni siquiera en el panegírico, sino que lo que se está celebrando es una lucha por el sentido de vivir que tenemos todos. En el discurso griego es curioso porque existe lo que se llama hazañas heroicas en el discurso de Homero, Hesíodo, Heródoto. Existe una epopeyas y unos poemas épicos que resaltan los orígenes de Grecia, que Platón los rechaza de plano en su República. Y de alguna forma dice que los poetas, como nos presentan dioses viciosos, héroes viciosos que se quejan ante la muerte y que son propensos a, digamos, los gustos que no son valores éticos, tal como lo presenta en este nuevo discurso, ¿verdad? Que para mí resultó novedoso. ¿Cómo que se llama? Menexeno. Fíjense que aquí no se resalta la historia de los orígenes de Grecia, sino que aquí se alaban los muertos de la guerra del Peloponeso y las guerras médicas. Aquí lo que se está resaltando es la lucha de Atenas contra los persas y la lucha de Atenas contra los espartanos. Y entonces siguen siendo heroísmos que yo pienso que no son menos heroicos que los que se dieron más atrás. La diferencia es el manejo del discurso, porque si Homero y Hesíodo manejaron un discurso donde alaban tal vez una muerte, donde el ser humano busca vencer, ganar y alardear, en este discurso se está alabando lo que se llaman valores, los valores de la compasión, de la libertad. Son temas que constantemente se manejan. En este sentido, lo que yo logro advertir es que al final la muerte misma se convierte en un discurso por la vida, un discurso por el bien de la nación y un discurso, en este caso, una ética defendida de frente a otro discurso que estaba ahí, pero que de alguna manera no fue acogido por los filósofos del momento. Ramón. La participación del profesor, usted hablaba de la relación del Estado y el panegírico. Hemos visto que las cuestiones de la religión, de la muerte, está muy relacionada con las religiones. Entonces debe haber, creo, una relación entre la cultura dominante que se impone. Pero, o sea, que aunque uno lo vea como algo cultural, hay un componente quizá creado, que muchas veces hacemos cosas, decimos, y viene de la iglesia, viene de alguna persona, pero que es todo un discurso, como se hacen en la dictadura, que preparan una forma de decirle que las personas crean algo. Hay un cuento famoso de una señora
que su hijo murió en un accidente y entonces le preguntan, ¿qué fue que lo mató? ¿Fue un camión? Y ella le dice, ay no, gracias que no fue un camión, fue un cepillo. O sea, como que hay una tendencia a suavizar después que la gente se muere. Y muchas veces, a veces hay disputas entre los vecinos y entonces hay como un recogimiento y se hace solidario. El caso de Camaño, que usted lo mencionaba, yo creo que Camaño se inmortalizó en Caracoles. Independientemente de su trayectoria y su condición, yo creo que si hubiera trascendido, lo hubieran matado vivo. O sea, ya no lo podían matar ahí cuando muere, como Jesucristo, por ejemplo. Y usted hablaba de héroes, me llamó poderosamente la atención que yo fui, escúcheme que me dilate un poco, fui aquí al Museo del Hombre Dominicano, uno de esos museos en la Plaza de la Cultura, y habían dos personajes como presidente de la República, que lo que son en realidad son traidores a la patria. Yo no sé por qué se permite eso, quién fue que dispuso esa situación. Y hay que tener, estoy de acuerdo con usted que hay que resaltar nuestra figura histórica, porque hoy en día se quiere cambiar la historia. Inclusive hay mucho dinero, ese dinero que se usó de la USAID fue para eso también, para cambiar la historia. No, está planteado ahí desde el punto de vista donde lo central es la revolución entre Rusia y Ucrania. Porque de la misma manera que hubieron héroes, también hubieron traidores. Entonces se quiere revertir, como pasó en Canadá, que había un señor, un criminal de guerra, que lo estaban ovacionando en el Congreso de Canadá. Ya que creo que nosotros como dominicanos debemos mantener nuestra figura. Gracias. Muy bien. Diógenes. Sí, bien. Son dos preguntas, yo puedo adornarlas. Por ejemplo, el discurso del pasado se puede comparar con el presente. Es decir, y otra cosa, ¿quién representa al Estado? Porque yo considero que si uno se lleva de esos discursos, tendría que sacar buena conclusión. Yo puedo expresar una forma como un discurso poético, proclamada independencia por Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella. Enriquillo sublevado tuvo la independencia, los traidores la entregaron, qué lejos te ha marchado. Por el camino de la historia, crueles, malvados, indolentes. Hoy es justo y necesario vaciar sangres en la tierra. Si ese es su precio, Madre Quisqueyana, danos atrozamiento. ¿Por qué ser siervo? ¿Por qué estar humillado? Hijos, hermanos, padres, siendo quisqueyanos. Si caemos peleando, es por la libertad. Eso eleva tu conciencia, queridos hermanos. Proclamada independencia por Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella, Enriquillo sublevado obtuvo la independencia, los traidores la entregaron, qué lejos te ha marchado. Por el camino de la historia, crueles, malvados, indolentes, hoy es justo y necesario vaciar sangres de la tierra. Si ese es su precio, Madre Quisqueyana, danos atrozamiento. ¿Por qué ser siervo? ¿Por qué está humillado? Hijos, hermanos, padres, siendo quisqueyanos. Gracias. Guillermo. A pesar de que en este periodo socrático habían sectores del pueblo que vivían de los elogios, se puede notar que se hace necesario elevar todos esos difuntos que participan en la guerra, elevarlos a la categoría de héroes
Te estamos escuchando, prácticamente. Sí, es necesario, porque de no serlo así, demoraliza la guardia. No solamente la guardia, sino la familia. Entonces, ante una situación así, eso trae como consecuencia problemas de interés nacional. Entonces, yo digo que en ese periodo habían sectores que vivían de los elogios, porque la esposa de Sócrates, llamada Antipa, un determinado momento le dijo a Sócrates que, porque tú sabes que Sócrates vivía descalzo y era un hombre, a pesar de la capacidad intelectual y de la habilidad en el diálogo, era un insolvente, económicamente era un insolvente. Y hubo una ocasión de que su esposa le dijo que vaya al patio del palacio a hacer lo que otro hacía. Entonces Sócrates dijo que no, que él no es bufón de nadie. Imagínate la dignidad que tenía Sócrates, que él no era bufón de nadie. Pero lo que quiero resaltar es ese discurso de elevar a los difuntos. Tú ves, la importancia. Es todo. Un comentario. Bien. Brevísimo ahí la de Marco primero, antes de para que después. Pues Marco, usted me va a disculpar. Bueno, ya. Adelante, Marco. Es importante destacar en lo que es el discurso de la muerte, que la muerte es significativa para los seres humanos desde muy antiguo. Es decir, el rito que tiene que ver con la muerte, lo que hoy llamamos funeral, era una fase de preparación para un muerto pasar a otra vida. Lo encontramos en el caso de los egipcios, lo encontramos en el caso de los sumerios. Y de hecho se dice que el primer signo de civilización que muestran los humanos es cuando en una lucha hieren a un jefe tribal, lo hieren de muerte, los compañeros lo recogen, se lo llevan a la cueva y ahí le dan cuidado hasta que este jefe fallece, y socializando entre el grupo qué van a hacer con el cadáver, preparan un rito muy rudimentario. Lo entierran con todas sus posesiones, sus cosas preciadas para él, y le hacen la oración, o una oración, un discurso, reconociendo a la valentía, la entereza, la disposición de este personaje. Entonces, esto con el pasar del tiempo fue tomando una reconfiguración en el ámbito religioso. Por ejemplo, si encontramos en la tradición cristiana, el cadáver de un difunto no se desecha, y aquellos que son desechados es porque son considerados indignos de ser enterrados. El cadáver se conserva debido a la esperanza que muestra el cristiano de que esa persona va a volver a una resurrección. Y si va a volver a una resurrección, esa persona necesariamente necesita el cuidado de su cuerpo, de su hueso, para que cuando vuelva no falte un hueso o no falte nada. Por eso está el tema de los rosarios que se utilizan en muchísimos países para guardar las osamentas de las personas que mueren. Y la connotación nacionalista, por ejemplo, con relación a la muerte, al sacrificio, lo podemos también encontrar en el caso del juicio a Jesús, su posterior condena de muerte, y el reclamo que le hizo uno de los sacerdotes, al sumo sacerdote Caifás,
que le dijo, tú vas a dejar que un hombre inocente muera. Y Caifás le dijo, es mejor que un hombre muera a favor de todo el pueblo que a que vengan los romanos y nos quiten nuestra nación. Es decir, ya ahí le dan una connotación un poco significativa en el ámbito del nacionalismo, de el dar la vida por la nación a la muerte de Jesús, y eso lo hizo Caifás. Es decir, que toda esta tradición de la humanidad ha tenido diferentes connotaciones de acuerdo al momento histórico en que se han ido dando. Por eso, cuando mencionaba Flete en el caso de Aquiles y Héctor, entra una discusión ética entre lo que era aceptable y lo que no era aceptable en el caso de la muerte de una persona en una guerra. Aquiles retó a Héctor a una batalla para vengar a su amigo Patroclo, que se puso la armadura de Aquiles y fue a desafiar a los espartanos. Pues era legítimo el derecho a la venganza que tenía Aquiles y nadie cuestionó el que él haya matado a Héctor. Ahora, el haberse pasado la noche entera paseando el cadáver y luego tener una disposición de dar ese cadáver a los perros, eso fue considerado inaceptable y de ahí entonces se alzaron voces, ¿verdad? Se alzaron voces en contra de esa actitud inaceptable desde el punto de vista de la ética de la batalla, de respeto al guerrero que mostró a Aquiles en ese ensañamiento contra el cadáver de él. Entonces hay diferentes aristas que podemos nosotros sacar de este diálogo. Muy bien. Señor decano. Quiero felicitar a Flete por su exposición, con evidente y notable hipertextualidad, su explicación, y decir que la muerte es tan importante que según Freud y también Mircea Eliade es la responsable de que existan tantas religiones en el mundo y con ella un discurso que le dé forma, que le dé vida, que le dé sustento. Porque como se trata de un fenómeno complejo, ¿verdad? Que científicamente no haya una explicación, porque después que uno muere esas facultades vitales desaparecen y entonces se pierde el sentido, dejamos de existir. Y entonces ahí vienen, explican ellos, me decía de que vienen estos discursos, como decía el maestro Martín Astacio Frías, que estos discursos para nosotros los vivos. Y entonces es complejo porque la cultura determina la forma en que la gente asume el fallecimiento de un ser querido. Pero igualmente a veces un ser querido, los vivos sufrimos más dependiendo de cómo vemos morir a un ser querido, porque si murió tranquilito en su cama, tú dices, bueno, no sufrió, es verdad que murió, pero no es igual el que está padeciendo una enfermedad terminal, que uno lo ve ¿verdad? Sufriendo en vida, en carne y hueso, que uno dijera lo que dice, bueno, pero es mejor que cierre los ojos y que descanse, que no. Que se haya ahorcado. Que se haya ahorcado, que haya dejado de sufrir. Entonces yo creo que ese es un tema tan interesante y tan apasionante que genera y ha generado muchos textos, muchos discursos importantes. A mí me gustaría escuchar a mi profesor Morla, que está como allá, que ha levantado la mano. A petición. Hola, como el perdido para hablar de en un diálogo sobre la muerte que sostuvimos en su despacho allá, yo no sé si recuerda que duramos casi toda una mañana en el despacho allá en la facultad. Tú cerraste el diálogo diciendo, mira, de la muerte no tenemos que preocuparnos,
Porque cuando nosotros somos, ella no es. Ahora, cuando ella no es, cuando ella es, nosotros no somos. Y ahí terminó el diálogo. Vamos a escuchar entonces las reacciones de nuestros fletes y luego veremos si hay posibilidad para una segunda ronda. Bien. Adelante, doctor. Nada, en primer lugar, con relación al señor director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio, fue simplemente una nota introductoria, pero el tema, lo que se está discutiendo aquí, donde hizo la aclaración, fue con relación a la seriedad del texto, que fue la parte que señalamos, ¿no? Y aclaro, ¿verdad? Porque parece que no fue que él condenó a la mujer, quizá por el tema de la conversación se ve como que lo hizo, no, fue con relación a la seriedad del texto. Con relación a la maestra Lusitania Martínez, hay un tema que yo, con relación a la mujer y a la época, yo me voy a la parte histórica, o sea, si nosotros nos salimos del contexto histórico, no podremos ver la dimensión del problema. Me explico, y me voy a propósito de lo que decía el maestro Martín Astacio. Recomiendo que un canal español que se llama Academia Play, cuando hay un documental que se llama Horrores de la Antigüedad, Crueldades de la Antigüedad, cuando en la antigüedad el esclavo era nada, le llamaban cosa parlante, y si el amo quería, lo mataba y no pasaba nada, o sea, no tenía ningún problema. Entonces, cuando analizamos ese contexto y nos vamos, por ejemplo, a la visión del apóstol Pablo, cuando él dice que en Cristo no hay esclavo, no hay libre, es un tema revolucionario. Si vemos el discurso en función del contexto, o sea, se está hablando de que hay evidencia, se están sentando evidencia de un humanismo emergente que viene por ahí, que por esa razón es que al mismo Sócrates se le considera como uno de los precursores del humanismo, porque comenzó a hablar de la capacidad del esclavo de pensar. Como todos los sofistas. Bueno, pero cuando nos vamos a la parte de la historia, en la parte de la antigüedad, y vemos cuál era el papel de la mujer en la antigüedad, y nos topamos con textos donde la mujer tiene un papel detallado, un papel relevante, como en el caso de la misma Ilíada, la Odisea en la antigüedad, cuál era el papel que realizaba la mujer y quiénes eran las que lideraban las batallas. O en el caso, por ejemplo, de la misma Biblia, que te habla de que hubieron 5 hermanas que cambiaron toda una ley porque el papá no dejó heredero y fueron donde Moisés. Y le dijeron, no estamos de acuerdo con eso. Y se cambió la ley por ella. O sea, si lo vemos fuera de ese contexto, vamos a ver que no es nada. Pero si vemos en el contexto de la antigüedad, cuál era el papel de la mujer, entonces vamos a entender precisamente cuando Sócrates pone como referente el papel de Aspasia, en este caso, que la pone como una que va a elevar un discurso, y un discurso que él no contradice, porque si leemos el discurso del Menéxeno, Sócrates no replica el discurso ni se ríe de él, sino que simplemente a quien él confronta, a quien es a Menéxeno, y Menéxeno es que habla algo, o sea, él no contradice el discurso de Aspasia. Con relación al maestro, es con relación a ese tema de que quiero, ¿verdad?, replicar a la maestra Lusitania, que yo creo que tenemos que ver el papel, cómo se trata dentro del contexto de la antigüedad. Si nos salimos de la antigüedad, nos vamos de ahí, entonces vamos a caer en lo que es una falacia atemporal. ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema del presente, del pasado, en función de uno del presente. Ahí vamos. Perdón, pero es el único tema, el de género, del cual se nos exige que no nos salgamos de la época. Luego, en los demás temas, antropología, filosofía, no salimos. Bueno, pero el tema es, maestra, el tema es que estamos hablando del caso de la historia. Ahora, que suceda que hayan quienes se salgan, bueno, yo estoy argumentando el tema del contexto histórico. Es lo que estoy argumentando. Entonces, con relación al maestro Martín Astacio, miren, el argumento, aunque está el tema de la ética, el problema ético-moral,
tenemos que ver el tema del discurso a la esencia del discurso. O sea, no podemos salirnos, otra vez digo, del tema del contexto que se está tratando en el discurso. No es lo que pudo ser, es qué está reflejando Sócrates en este momento. Quiero citar dos frases, ¿verdad?, con relación al discurso, que por ejemplo dicen que no es el tema de los muertos, no es lo que yo deseo. Es qué plantea Sócrates en el Menéxeno, y es precisamente el tema de los héroes, el tema de los muertos. Que Sócrates invierte un valor, el tema de los vivos en función del Estado, en función de la patria, de la mayoría. Precisamente cuando se habla, como señala el maestro Astacio, el tema de Esparta y otros pueblos, es precisamente lo que Sócrates está señalando. Es la relevancia del pueblo con otros pueblos. O sea, y ahí es que voy a poner un inciso en este dato, sin salirme del tema, que ellos lo que quieren es, cuando tú tratas de validar un tema de un derecho que tiene una persona, por ejemplo, como en el caso de la migración, que alguien salió por ahí saltando, como es un derecho, no, es un derecho de la persona a mejorar, pero yo no puedo aceptar a una persona en perjuicio de lo que están en casa. Eso no es verdad. Y yo vi por cierto, la entrevista tanto de ambos maestros, Albero y Eulogio, y es una parte que yo, sin caer en un argumento, en una falacia ad verecundiam, o sea, no quiero caer en eso, pero lo que yo quiero resaltar en este caso aquí es que yo no puedo, para querer ser bueno en nombre de un buenismo, perjudicar a lo de la casa. Y es lo que Sócrates está planteando. ¿Qué es lo que Sócrates pone en relieve? ¿Qué es lo que se pone de relieve en el discurso de Aspasia? La reputación del héroe que muere por la patria, e incluso no solamente del que muere, sino que aún él señala la importancia que tiene aquel que muere por la patria, aún en contra de la patria. Me fui inmediatamente a la lectura, un poema de Peña Gómez, que se llama Lloran las viejas campanas de los templos coloniales, donde él dice, y aquellos que también murieron, que recibieron orden de recibir y dar muerte. O sea, son personas que de alguna manera contribuyen a la patria, que de hecho quieren algunos personajes sacarlos de la historia dominicana, sin entender, porque alguna vez él abogó a favor de tal cosa así, pero esa persona en un momento realizó un papel que se haya descarriado al final, pero es un personaje de la historia. Y tiene una acotación imposible de olvidar. O sea, hay que saber que está ahí esa persona. Entonces, lo que se está manejando en el Menéxeno no es lo que puede ser, es lo que Sócrates está tratando con relación a la importancia, a la construcción de la reputación del héroe en el discurso funerario. Entonces, quiero citar aquí en respuesta al maestro Astacio, que dice, una prueba importante de mi argumento en el discurso de Aspasia, de que esta tierra engendró nuestros antepasados y a los de estos hombres, es que todo ser vivo procreador tiene el alimento apropiado para su cría. ¿Qué quiere decir? Es que si hoy en día nosotros nos damos el derecho de estar aquí sentados hoy en día, discutiendo un tema, disintiendo, ¿a quién le debemos eso? Se lo A usted. No voy a refutar eso. ¿Verdad? No, eso no se devuelve. Me tiró la que no se devuelve. Pero no, me tuyó ahí, no puedo hablar. Entonces, hay un caso, por ejemplo, si nos vamos a la historia, en el siglo XIX, historia dominicana, de cuando la primera universidad de América fue cerrada por el invasor. ¿Dónde estábamos? Si esos héroes no ofrendan su vida, hoy en día nosotros no estuviéramos aquí. Incluso vemos el caso de que tenemos hechos donde personas de otras nacionalidades, me recibo el nombre, se han parado a exigir, a sancionar que se dé clase en español, que debe darse en creol. Entonces, es un tema que yo resalto en esa parte, maestro Astacio, con relación a esos héroes. O sea, se está resaltando, no un tema de la ética, que se está discutiendo aquí. La ética está porque es la responsabilidad del Estado con el héroe que murió. O sea, ¿qué busca recoger Sócrates? ¿Qué quiere rescatar Sócrates? El tema del héroe. El tema del héroe.
¿Qué vamos a hacer con nuestros oro? Hoy en día nosotros tenemos buena vida, tenemos carro. Un ejemplo, voy a apelar a un argumento ad hominem. Y nosotros, por ejemplo, tenemos carro, andamos a pie, pero ¿y los profesores que nos dieron clase? ¿Cómo anduvieron? A pie. ¿A pie? ¿Usted entiende? Cogiendo, pagando transporte. Hoy en día nosotros nos damos la buena vida. Entonces dice Sócrates, no, hay una deuda del Estado con esas personas que fueron los precursores de nuestro bienestar. Y lo vemos acá en el texto. Continúo. Con relación a los muertos. Y esto se distingue claramente, y en esto se distingue claramente la mujer que realmente es madre de lo que no lo es, hablando del tema de la muerte, pero lo finge si no lleva consigo las fuentes de alimento para el recién nacido. ¿Quién es el recién nacido? El ciudadano actual. Hay un nombre, le llaman a la universidad, a la calle Alma Mater, ¿por qué? Madre nutricia. ¿Quiénes fueron los que crearon ese perfil? Fueron los padres. Y es lo que Sócrates está hablando. O sea, sí. Y vuelvo a la parte de la batalla contra Jerjes, los persas, que era el ejército más grande del mundo. ¿Qué es lo que busca Sócrates con ese discurso? ¿Qué busca Sócrates? Elevar la moral de los ciudadanos. Me voy a ir un poquito otra vez a la historia, porque no puedo evitarlo. Cuando Camaño sale junto con Monte Arache, de la oficina de Temple Bennett, que le están pidiendo, dice, no, el momento que ustedes se rindan, no es un momento de negociar, recoge René Fortunato, que Camaño se devuelve, corre mano y dice, mire, te voy a decir algo, esta batalla va a seguir, suceda lo que suceda. Cuando van al puente Duarte, que los combatientes estaban retrocediendo, cuando llegaron esos hombres, dice que la moral del pueblo se levantó, que yo creo, maestra Lusitania, que usted participó en ese documental, ¿verdad? Perdóneme el verecundia. O sea, usted participó en ese documental. Bueno, en todo, bro, usted participó en todo, pero ahí se ve, ahí se habla de que la presencia de esos hombres puso en alto la moral de los combatientes, a tal punto que hizo que la gente del CEFA retrocedieran. Y ahí quiero señalar algo, no es posible, sino por un tema moral, emotivo, porque lo que Sócrates está apelando es a la emoción del ciudadano, porque es importante el amor que el ciudadano siente hacia la patria. No, si usted analiza la historia, un puñito de hombres que eran los que estaban debidamente entrenados militarmente, no era todo el pueblo. Hacer retroceder, hacer que llevaran a una negociación, bueno, que en el documental de René Fortunato se replica el discurso de Camaño, donde dice no pudimos vencer, pero tampoco fuimos vencidos. Y Camaño en el discurso final que le entrega a Camaño, dice él, no pudimos vencer, pero tampoco fuimos vencidos. Al pueblo devolvemos lo que el pueblo me entregó. En ese discurso, dice Camaño, en ese momento, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que hace? Con un grupito, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que un grupito de hombres, un grupito que no era grande, una cuadrilla de... poner en zozobra al ejército en ese momento, uno de los ejércitos, para no ser exagerado, más grandes del mundo. O sea, un grupito de hombres que combatió contra más de 42,000 contra 42,000 marines, sin hablar con la gente del CEFA y de los soldados de la OEA. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de la dignidad que Sócrates está reflejando aquí y habla de la batalla, porque en la batalla de los 300 fueron 300 hombres que enfrentaron en primera instancia al ejército más grande del mundo en ese momento, que era el ejército persa. Entonces, Sócrates lo que busca en este momento es levantar la moral del ciudadano. ¿Por qué? Porque en el momento de la guerra, nosotros no podemos caer en cuestiones de sinceridad. No podemos caer en cuestiones de sinceridad. Por esa razón es que los hombres ranas tenían la estrategia de que no todos eran hombres ranas. No todos eran hombres ranas,
pero cogieron y mandaron a los hombres rana que aparecían donde quiera, levantaron la moral, creyendo toda una leyenda, al punto tal que cuando los hombres rana se aparecían en un lugar, en una manifestación, la moral de la ciudadanía se levantaba, porque en ese momento era necesario tener en alto la moral de la ciudadanía. No nos podíamos jugar con eso. Y es lo que Sócrates está diciendo. Aquí el discurso ético está en la responsabilidad del Estado de perpetuar para bien la memoria de sus ciudadanos. Si nosotros nos equivocamos, dice Sócrates, si dejamos caer la imagen del ciudadano, estamos presos. Por esa razón es que todos esos grupos de woke y todo ese tipo de cosas están haciendo ¿qué? Ensuciando la imagen de los patriotas. Se han encargado de construir una narrativa desmintiendo la impoluta figura de nuestros héroes. ¿Pero con qué fin? De que no haya referente moral. Entonces Sócrates dice, no es el momento de nosotros venir aquí no nos podemos equivocar, tenemos que respetar a nuestros héroes, porque Sócrates sabía perfectamente que si no había un referente, si no pervivía la imagen de los héroes, lamentablemente fracasamos. Y insisto que pueden leer en el texto de Gredo, está la parte, en la página 171, en el párrafo 238A, y también está el 237 del Meneso en la página 169 con relación a los muertos. Con relación al maestro Diógenes, bueno, ya yo creo que respondí al maestro Diógenes, por qué la importancia de la patria, por qué representan los padres de la patria, por qué tenemos que reverenciarlo, por qué tenemos que homenajearlo. Si no tenemos esa figura, ¿qué vamos a presentarlo? No, un momento. Bueno, gracias Diógenes, sí, discúlpeme, tiene razón. Sí, se puede comparar, pero para resarcir la reputación de uno de los dos. Y depende, y ahí viene ahí entonces, hermano Diógenes, viene ahí la parte del interés, la parte funcional del discurso. ¿Qué busco con compararlo? Porque si el discurso va a poner en riesgo el bienestar de la sociedad hoy en día, yo no lo comparo, me quedo con el pasado. Pero si el discurso va a servir, y ahí viene el himno de la Revolución de Abril, que todo el himno de la Revolución de Abril que escribió Aníbal de Peña, ¿qué pone como ejemplo? Pone las principales figuras. Y dice, no, ya fulano inició la marcha, tenemos que seguir nosotros. Entonces, creo que sí, pero dependiendo desde un punto de vista vamos a decir, funcional, ¿a quién beneficia? O sea, ¿cuál es la función de eso? Y quiero, con relación al profesor Ramón, que dice la relación de la muerte de las culturas dominantes, y ahí voy a responder en este caso al maestro Marcos, ahí mismo, 2 en 1. Hay un autor católico que se llama Scott Hans, autor del texto que se titula La Sociedad Primera, donde él plantea de que el primer contacto que tiene el individuo con la sociedad es a través de la familia. Entonces, en ese sentido, quiero decir que la respuesta al profesor Ramón, que la sociedad tenemos que cuidar la sociedad a través de la parte de la educación, y voy a rescatar lo que dijo Jacobo Monquete en el texto Introducción a la Pedagogía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos en la sociedad y dejamos que la sociedad sea permeada por culturas que quieren venir a educarnos, culturas que no saben ni un carajo de nuestra historia, que quieren venir a decirnos que somos no atrasados, que somos racistas, porque no nos oponemos, que no conocen, por ejemplo, el degüelle de Moca, que lo vemos ahí que con una cuestión que incluso en Santiago intentó levantarse a Desalino una estatua para que lo sepa, y los ibaños le salieron al frente y dijeron, no, aquí no. Y la gente lo vio como algo atrasado. No, es que es un referente. Una estatua que usted ve como insignificante, que ve como un elemento decorativo, una estatua es peligrosa. Por eso en la teología cristiana, hebrea, profesor Martín, yo sé que usted conoce bien de eso, los íconos están prohibidos,
¿Por qué los íconos están prohibidos? Porque son un referente moral para una sociedad que va emergiendo y va surgiendo en ese momento. Y ya para la parte con relación al maestro Marcos, y ahí mismo, perdón, y al maestro, al señor decano, que a quien saludamos, ¿verdad? Que me disculpa que no lo mencioné ahorita, hay que enfriarse. El señor decano Gerardo Rojas, mil disculpas, que él está hablando con relación al tema de la muerte y en este caso del suicidio. En el caso que lo citó la maestra Lusitania, por ejemplo, con relación al tema de la muerte y que él retoma el tema de Jesús, vemos cómo la sociedad está presente. Otra vez, insisto en la parte de la sociedad. ¿Por qué este muchacho, las autoridades, los fariseos quisieron eliminar la figura de Jesús? No fue por un tema religioso, no fue por un tema de poder de la religión, no. Digo sí, porque ellos querían dominar, pero fue por el tema de que iba a ser un ícono que ellos querían aplastar. Por esa razón ellos dicen, díganle a la gente que sus discípulos lo secuestraron. Y luego vemos más para adelante, antes de eso, cuando muere Saúl y su hijo Jonatán, ¿qué hicieron con los filisteos con el cuerpo de Saúl? Dice que le arrancaron la cabeza, la desprendieron y la subieron como en una pica, una lanza, para como un escarmiento a que todo el mundo la viera. ¿Pero por qué? Porque hay que matar el referente. Hay que matar el referente social. Y es lo que, y vuelvo, insisto, maestro Astacio, que lo que Sócrates se está refiriendo a eso, en ese punto, lo que Sócrates está resaltando es el papel de la patria. Es la patria. En este momento, y bueno que usted lo haya mencionado, el tema del contexto de la batalla de Esparta y eso, el tema de Pericles, porque en un momento en que la sociedad tiene que reconfigurarse. La sociedad tiene que reconfigurarse. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestra universidad. Y yo creo que ahí culminé y le voy a citar que se vea en la película, más allá de la muerte con este muchacho que por cierto se suicidó, que es Robin Williams, el tema que implica el suicidio para la persona. ¿Qué implica el suicidio? Que aunque Albert Camus plantea que es un acto de valentía y es un tema que merece un estudio aparte porque es bien denso. Pero perdón, sí, un momento. Pero dice, pero ahora, pero dice Unamuno con relación a la parte de la religión, que y el tema de la muerte, que la religión viene siendo fundamental para la muerte, es un elemento fundamental para la religión, porque tan pronto el fenómeno de la muerte desaparece, la religión no tiene sentido. Si falté en algo me lo dice. No, un aplauso. Sí, un momentito, antes de porque ya recuerden que aquí tenemos el problema del tiempo. Apagan el aire, claro. Después se humedece. El lapicero lo tiene por ahí. Bien. Dos anuncios para que cerremos con el maestro Mola, dos anuncios, o tres. El primero es que procuren estar en el grupo del banquete para que puedan recibir las informaciones del lugar, porque a veces vamos a mandar algunas informaciones de manera directa y de allí que buscamos los teléfonos. Los que no estén nos pueden escribir al Velo, al Hoyo o a un servidor para que lo agreguemos. Y aquellas personas que perdieron la oportunidad de compartir el banquete de diciembre donde se entregaron los certificados, por favor también escribirnos para revisar en la lista si cumplen con el porcentaje adecuado, porque algunos de ustedes lamentablemente no se inscriben en la lista y de allí fue que se hizo los certificados. Entonces, si alguno todavía quiere tener el certificado, simplemente no se escribe. Me escriben a mí para ir haciendo el listado. Antes, para cerrar con broche de oro, vamos a darle la palabra a Mola, pero antes, permítanme pasar algunos anuncios. Vamos a agradecer sobremanera la presencia del señor decano de nuestra facultad, que siempre nos apoya y que le ha dado un impulso importante a esta actividad. De igual modo, agradecemos la presencia siempre sería una especie de padre putativo, ¿no? El doctor Rafael Mola, que siempre está apoyándonos y está con nosotros. Y entonces también, el doctor Julio Minaya sería entonces tío putativo.
que también está siempre apoyándonos en estas actividades, y por supuesto entonces no puedo decir lo de Lusitania con las cosas aparte, que Yo eso lo también, claro. sí, pero no puedo decir madre putativa porque lo pueden malinterpretar. La pueden comparar con Amparo. Tampoco, no, hija. Entonces agradecemos también que Lusitania está siempre con nosotros. Agradecemos entonces también la presencia del señor director general de la Dirección General de Planificación de nuestra universidad, maestro querido Noel de la Rosa. Gracias por su presencia. El director de OCEPLAN de nuestra facultad, el doctor Marco Zavala, gracias por estar presente. El queridísimo y apoyador, ese es un apoyador, Víctor Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al maestro Alejandro Arbelo, que aunque da la casa, pero también su saludo al maestro Julián Álvarez, que siempre está aquí apoyándonos siempre. Y tenemos aquí, como estaban preguntando, que quién representa al Estado. Gracias por estar con nosotros, el embajador Rafael Julián, profesor de antropología. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y entonces, con el profesor Rafael Morla, damos por concluido este banquete. Bueno, yo primero darle las gracias porque si yo pedí la palabra, ustedes quieren que yo hable. Bueno, decirles sobre la muerte lo siguiente. Vivan la vida como si la muerte no existiera. Eso lo aprendí yo de mi madre. Mamá, que en paz descanse, vivió y nunca pensó en la muerte. Y se fue y no se dio cuenta que había muerto. Me dejó esa enseñanza. ¿De qué edad? Es a los 80 años, 79 y pico. Entonces, yo creo que nunca, la batalla no ha sido nunca por la muerte, sino por la reafirmación de la vida. Eso es verdad. Aquello que aparece, que Lucy mencionó ahorita, y que hemos leído en los diálogos platónicos una y otra vez, de que la filosofía es una preparación para la muerte. A mí siempre me chocó eso. Sí. Porque para mí, la filosofía siempre la he entendido como una preparación para la vida, no para la muerte. Pero puedo explicar por qué ellos actúan eso. Actuaban así, a decir ese discurso. Ellos estaban colocados en el plano de la inmortalidad del alma. El alma para ellos es inmortal. El alma es la gran enseñanza de esa filosofía, que después la conectaron con la epistemología, esa idea del saber como recuerdo, el saber como recuerdo, te conecta con la inmortalidad del alma. El alma, antes de penetrar en mi cuerpo, vio el ser tal y como era. Y por eso después, en la dialéctica de preguntas y respuestas que Sócrates sometía a todo el mundo, la persona recordaba lo que había visto. Esa era la idea. Pero a mí me parece que sin querer nosotros no pensamos dialécticamente la muerte y la vida. Me parece a mí. No están separadas, están junticas. El día que yo nací, me colocaron la muerte ahí mismo. Empecé a morir. Sí, ahí mismo. El acto de morir, de nacer, era al mismo tiempo como que te dijeran, usted lleva en sí la posibilidad de morir. Eso es. Entonces yo creo que la muerte siempre está con nosotros, siempre nos ha acompañado. Yo estaba al lado de Rigoberta cuando ella vino al país y ella habló del tema de la muerte ese día. Yo estaba al lado de ella habló y ella dijo, bueno, somos humanos porque existe la muerte. Nunca lo he olvidado. Es decir, la humanidad que hay en cada uno de nosotros tiene que ver profundamente con el tema de la muerte. Y la eticidad y la humildad también. Porque si yo fuera eterno, ¿para qué voy a ser humilde? ¿Para qué voy a ser sencillo? Si yo fuera inmortal,
¿qué sentido tiene mi sencillez y mi humildad? Yo, desde que descubrí que soy tan transitorio y tan leve, aprendí a ser muy sencillo y humilde, porque no hay de otra. Señores, el héroe, el tema del héroe. Podemos mencionar y colocar el héroe al margen de la historia de la guerra que ha descrito la humanidad. La historia de la humanidad es también la historia de la guerra. No es simplemente, no es la historia del humanismo. No, la historia de la humanidad es la historia de la guerra. El humano ha hecho guerra por todas las épocas. Nos ha acompañado. O sea, la barbarie, señores, ha estado y sigue estando presente en nosotros. No hemos entrado todavía a la verdadera historia de la humanidad. La verdadera historia de la humanidad comenzará cuando nosotros dejemos atrás la barbarie y las guerras. Y al dejar atrás las barbaries y la guerra y la imposibilidad de que los que tienen poder nos impongan su hegemonía, queda atrás la historia de los héroes. También no tiene ningún sentido, porque el héroe aparece en la historia por el abuso de poder que han ejercido toda la vida los imperios sobre los pueblos débiles. Oye, Estados Unidos ha creado miles y miles de héroes en el mundo, lo ha creado como imperio, porque viven abusando. Sin los Estados Unidos existiera un héroe llamado Camaño. Sin los Estados Unidos existiera un héroe llamado Sandino. Es decir, los grandes creadores de héroes son los imperios abusadores que ha parido la propia tierra, porque esto es una eterna lucha por el poder. Es una eterna lucha por el poder. La humanidad no ha entrado, no ha ganado. Por más que en la filosofía hemos hablado de diálogo y queremos colocar la razón en un lugar de honor, que está muy bien que la coloquemos. Sócrates, que algunos dicen que es el fundador de la razón, y que aparece aquí en este diálogo siempre, ¿no? Un diálogo que se escribió 12 años después, ¿no?, de la muerte de Sócrates. Entonces, yo creo que la historia de la humanidad está escrita con sangre. Por eso Marx, en El Capital, dice que el capitalismo mismo vino al mundo chorreando sangre y lodo desde los pies hasta la cabeza. Porque esa es la historia, por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, en esa situación de abuso de poder, nacen los héroes. Miren, cuando el imperio romano era imperio, en ese periodo, y Roma mismo, que vivía abusando todo el mundo, también imponiendo su hegemonía, produjo muchísimos héroes, también a lo largo de la historia, y lo ha hecho el imperio norteamericano, y lo ha hecho los imperios europeos, también. Y el ruso. Todos los imperios, los europeos, todos, y los rusos, todo el mundo ha producido sus héroes. ¿Tú entiendes? Porque esa es la historia. Entonces, la humanidad tiene que entrar a la verdadera historia. Yo mismo, que le agradezco al señor director que me puso a que dictara una conferencia, una lección breve. Una patriótica lección breve. Sí, una patriótica lección breve. Me encuentro con esta época que estamos viviendo, que hay imperios que su seguridad es la desgracia y la inseguridad de todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eso va creando la subjetividad para la aparición de héroes. Ya yo estoy molesto con eso. El héroe se va construyendo antes de ser héroe. Porque esos héroes han estado vinculados con causas, con proyectos emancipatorios, de sobrevivencia de la humanidad, de ideales. Claro, naturalmente, lo que estamos observando aquí un discurso que uno lo entiende, en el sentido de que cuando estamos en presencia del panegírico, se trata de exaltar la grandeza del héroe para que la gente pueda sacrificarse por la patria, porque si no, no se sacrifica. Mire, si antes eso daba brega, ahora que ya muchos de nosotros sabemos que no hay otra vida después de la muerte, que la calle es esta,
Y te tú a pelear, a enfrentar con un imperio como el norteamericano, que yo sigo criticándolo por abusador. Oye, ¿de qué espíritu hay que armarse? ¿De qué subjetividad hay que armarse para tú enfrentarte a un imperio si no hay una subjetividad, si no te mueven unas ideales? Porque tú arriesgas tu vida por un ideal de grandeza, pero tú sabes que corre riesgo de sucumbir en la tentativa, en la lucha, que las probabilidades son mínimas. Yo mismo, que me integré temprano aquí, le quiero confesar, yo me siento admirado que yo haya llegado a los 67 años, porque yo pensé que a los 30 años yo estaría muerto. ¿Por qué? Porque me integré a la lucha de izquierda y uno se arriesgó, se metió en eso, creyó en eso y luchó y uno se sentía héroe. Porque los héroes son una construcción de los ideales y de los valores. Ahí en nuestro país tenemos un gran problema, y con esto quiero concluir. Tenemos un gran problema, que eso hay que reflexionarlo profundamente. Porque yo siento a veces que los que triunfaron fueron los que mataron a los héroes. Y entonces resulta que los héroes fueron los derrotados. Eso tenemos que reflexionarlo profundamente y colocarlo en su lugar. Porque ¿quién? Santana frente a Duarte, María Trinidad Sánchez, los hermanos Puello, esos son los héroes de nosotros. Y Santana vendió la patria al Imperio Español. Los hermanos también fue sacrificado Duvergé. Y después venimos a la época de Trujillo, toda la gente que se perdió ahí. Trujillo se mantuvo en el poder y se realizó en el poder 30 años. Pero dejó su periodo lleno de héroes y de gente que lucharon por la tiranía, contra la tiranía. Ahí están las hermanas Mirabal, por ejemplo, que son un referente. Pero, ¿cómo se construyó ese referente? Luchando contra los abusos y los atropellos de la tiranía. O sea, el héroe no es una construcción que está en el aire. Está luchando por un ideal. Está luchando por un mundo mejor. Y así se ha llenado el país de panegíricos. Yo aquí mismo, como decano, y el señor decano sabe que cada rato tenemos que estar haciendo panegíricos. ¿Cuántas veces no iba yo para Vallaguana, para el campo, a sembrar yuca, a sembrar plátano? Y tenía que devolverme porque había que tirar un discurso a uno de nuestros héroes. De aquí de la universidad, porque la UA está llena de héroes también, de gente que salieron de la guerra de abril, de gente que fueron fundadores del movimiento renovador. Nosotros tendremos allí a Andresito, nuestro primer decano del movimiento renovador universitario. La imagen del materialismo dialéctico histórico, allí está, porque fue el materialismo dialéctico histórico que fundó la Escuela de Filosofía. Aquí se ha olvidado eso, hay que decirlo también. Fue el materialismo dialéctico histórico, la filosofía de la UA, porque si alguna filosofía tuvo la UA fue la del materialismo dialéctico histórico. Y allí está Andrés Avelino, que en paz descanse. Ese es un héroe para nosotros. ¿Avelino es un héroe de la Escuela de Filosofía o no lo es? Entonces, los héroes, ¿quiénes son? Aquellos que se han sacrificado por un ideal. Aquellos que han ratificado el sentimiento patrio, los verdaderos valores de la humanidad. De aquellos que le plantaron cara al peligro y dijeron, aunque me arranquen la cabeza, voy para adelante. Y que viva la patria, señores. Muchas gracias.